Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arquea. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio Contratos de Alianza en el Perú, el caso de Sedapal, el cual estará a cargo de nuestros dos docentes, Anthony Moreno y la profesora Alejandra Ulfe. En primer lugar, el profesor Anthony Moreno es, primer lugar, de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario del gobierno japonés, posee entrenamiento en el BIT en Chile y en el International Training Center de Turín en Italia. Ha sido parte del equipo creador del SNIP y el InvierteP, y lleva 16 años como funcionario en el MEP y como tal ha sido director de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Desde el 2017 es asesor y consultor en gestión e inversión pública y ha sido asesor de gobiernos regionales, las Naciones Unidas, el Proyecto Especial de Juegos Panamericanos, CEDAPAL, Compras, entre otros. Actualmente el profesor Anthony se desempeña como árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Por otro lado, la profesora Alejandra Ulfe cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne, en Australia. Se desempeña como facilitadora en contratos y procesos colaborativos tanto para instituciones educativas como para entidades públicas y privadas. Lleva más de 10 años en gestión contractual y reclamos, con amplia experiencia on-site para proyectos de minería, cemento y edificaciones. En el Perú ha liderado asesorías para la implementación de buenas prácticas colaborativas, como es el contrato inglés Framework Agreement Contract 1, que es FAC1, y se ha desempeñado como gerente de contratos y consultora en la gerencia de contratos para contratos EPC, EPCM y DC para los distintos rubros. Eh, Antes de darle el pase al profesor Anthony, quisiera invitarlos a realizar sus preguntas y consultas a través del chat de la plataforma. Adelante, profesor. No le escuchamos, profesor. Ahora para que abra su Muchas micrófono. gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto, profesor. Gracias por la presentación y gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a vamos a compartir una lámina con la cual quisiera comenzar mi presentación. A ver, un segundito. Eh, Listo, ya. Ahí deben estar viendo una norma, ¿ya? ¿Cómo comenzó todo el caso Sedapal? Vamos a hablar específicamente del caso Sedapal. Cuenta la leyenda, verano de 2020, el 2020, y el 2020 con Sedapal nos llama Sedapal para implementar un marco legal, un procedimiento, un conjunto de procesos para hacer obra pública, pero diferente al tradicional. ¿Por qué? Porque meses antes Sedapal se le había encargado el gran reto de 14 obras de interferencias de la línea 2, ¿no? Usted sabe, Sedapal es la empresa de agua de Lima, hace un montón de obras constantemente, pero estas 14 obras eran muy especiales en el sentido de que de estas dependían el avance o eventualmente el estancamiento de la línea 2, ¿no? La línea 2 ha tenido muchos problemas y de hecho ya venció el plazo inicialmente estipulado, pero por otras razones. El caso de Sedapal más bien creo que ha ayudado bastante el tema de la línea 2. Pero ¿qué teníamos? A ver, entonces teníamos la necesidad de implementar 14 obras para liberar interferencias. Obras relativamente complejas, no por el número de especialidades, porque en realidad son obras con pocas especialidades, dos, tres especialidades a lo más, pero sí la complejidad por el impacto que podía tener en el retraso, ¿no? En la ruta crítica de la línea 2, ¿no? Y ya estaba bastante, en ese entonces la línea 2 estaba bastante retrasada, hoy está súper retrasada, pero en ese entonces mucho más. Y pareciera ser que todo apuntaba justamente a que se retrase más, y en este caso el responsable ya no era el MTC ni el ATU, ¿no? Ni la ATE, sino Sedapal, porque habían firmado un convenio donde Sedapal se encargaba de estas 14 obras. El financiamiento, por supuesto, iba por lado de transportes. Eh,
se les planteó más o menos lo mismo que planteamos en Panamericanos. Se explicó largamente en muchas sesiones y en muchos lenguajes, porque los actores eran diferentes, desde los que toman decisiones, ministro, viceministro, directorio de Sedapal, en fin, de la necesidad de no, de si se quería hacer obra pública exitosa, entonces no podíamos hacer lo mismo de siempre, ¿no? Que era ilusorio querer hacer obra pública relativamente exitosa con las mismas reglas de siempre. Porque si fuese así de sencillo, pues simplemente todo sería exitoso y no lo es, ¿no? Eh, Se explicó todos los pormenores que teníamos y al final, para hacerla corta, la recomendación fue exonerarnos de la ley de contrataciones. Exonerarnos de la ley de contrataciones también fue lo que se recomendó en Panamericanos y lo que se suele recomendar cada vez que uno quiere hacer las cosas más rápidas, bien y todo lo demás. Entonces, ahí nomás hay una reflexión. O sea, no es que nos hace feliz exonerarnos de la ley de contrataciones, pero es algo que suele ser necesario. No es suficiente, ojo, no es suficiente y de ningún modo es la panacea para que todo salga bien. Pero para que las cosas salgan más eficientemente, más rápidas, suele ser una condición el exonerarse de la ley de contrataciones por todo su proceso litigioso que tiene, ¿no? Y no solamente litigioso, finalmente es una consecuencia. La causa del proceso litigioso del OCE es básicamente el modelo, el sistema de entrega que utiliza, ¿no? Y de lo cual hemos hablado largo y tendido muchas veces. Entonces, en ese marco es cuando se incidió para sacar un decreto de urgencia. Recordemos, estamos hablando 2019, 2020, el Congreso había sido cerrado, se estaba manejando el país en base a decretos de urgencia, y esto tenía la ventaja que si tú convencías a las personas indicadas, en realidad el camino para sacar una norma con rango de ley, que es un decreto de urgencia, en realidad no era tan complicado. ¿No? Porque ya te evitabas, digamos, convencer a los congresistas, que siempre es una cosa mucho más complicada. Aquí solamente tenías que convencer, digamos, al ministro correspondiente y alguna autoridad por ahí. Y se convenció de eso. Y este fue el marco legal que tuvimos. El decreto de urgencia 018-2019, que justamente establecía normas extraordinarias, no para Sedapal solamente, ojo. Este marco legal salió para, en general, todos los proyectos del PNIC, del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Lo que pasa es que en esta norma fue una norma ómnibus, donde justamente colocamos el caso de Sedapal. Y para que se den cuenta dónde está, es el artículo 9. En el artículo 9 es donde nos exoneramos, y casi con nombre propio, ¿no? Dice el artículo 9, contratación de obras, servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias de los proyectos priorizados en el PENIC. El PENIC en ese entonces tenía 52 proyectos, megaproyectos. Uno de ellos justamente era la línea 2, ¿no? ¿Y qué decía esta norma? Esta norma decía que nos excluimos, nos exoneramos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones, ¿no? Para los siguientes casos. Uno, la contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias de proyectos del PENIC, ahí está justamente Sedapal. Y la contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias de proyectos complementarios en el PENIC mismo, ¿no? Algo muy importante que también aquí salió es que se hablaba en específico de los sistemas, de las empresas de saneamiento. Entonces, justamente colocamos ese articulado de empresas de saneamiento, como se pueden dar cuenta acá, por el tema de Sedapal, ¿no? Mucho más específico. Pero una cosa que se nos exigió era lo siguiente, y esto también es importante que se entienda. Cuando alguien dice vamos a exonerarnos de la ley de contrataciones, es mucho más complicado de lo que imaginas, porque bueno, te exoneras y la pregunta es, ¿y qué viene a continuación? Esa es una gran pregunta y suele no ser muy fácil de responder porque deberías tener un sistema mucho mejor que el de la ley de contrataciones y desarrollado, articulados, formatería, procesos validados y todo lo demás. Y eso no se tiene. Entonces, exonerar de la ley de contrataciones
te va a obligar a desarrollar un marco de procedimientos, un marco organizacional, un marco legal que supla toda la ley de contrataciones. Entonces, si estás dispuesto a correr con esa carga y además sabes qué hacer, entonces, bienvenido. Aunque la respuesta y lo más serio sería que la ley de contrataciones de una vez por todas se modifique en lo que se debe modificar. Por ejemplo, esta última modificación o propuesta de modificación de ley que está dando vueltas desde comienzos de año, por fin incide en un punto clave. Si algo tiene que modificarse en la ley de contrataciones actual para que no le exoneren cada rato es justamente en los sistemas de entrega de proyectos. Es decir, en la inteligencia que debe haber entre las relaciones diferentes que existen entre las partes. Hoy por hoy, el sistema de contrataciones básicamente no tiene eso. Tiene por defecto el modelo de relaciones más elemental y más básico y más conflictivo. ¿Qué modelo es ese? Por un lado, hacer un contrato con el proyectista para que haga expediente técnico y luego que se termine esa relación, hacer una segunda relación jurídica con un contratista para que agarre ese documento y ejecute la obra. Es decir, desintegra lo que es en realidad una unidad. Y mucha gente está convencida de eso. Es más, no dudo que prácticamente todos los que están escuchando están convencidos de que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre se ha hecho. Lamentablemente, desde 1997 que salió la primera versión de la ley de contrataciones, siempre ha dicho lo mismo. Y si bien ha tenido modificaciones y tiene modificaciones constantemente, eso nunca lo tocan. Siempre tenemos el mismo modelo. Primero expediente, después la obra. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué? ¿Por qué separar lo que es una unidad? Entonces, ¿qué es lo que queríamos finalmente? Uno, exonerarnos de la ley de contrataciones. Pues en segundo lugar, tendríamos que armar un documento, y acá lo dice, ¿no? Dentro de 15 días hábiles, ¿no? Las entidades públicas del gobierno nacional, mediante resolución ministerial, tendrían que sacar disposiciones complementarias justamente para suplir la ley de contrataciones. Para comenzar, pues 15 días no se puede hacer. Lo que se hizo en 15 días fue un borrador inicial. Pero luego de esos 15 días ya se desarrolló todo un marco de procesos y un marco legal, porque se necesita principio de legalidad en el Estado peruano, fundamental el marco legal, para aplicar el tema de alianza. Y yo concluyo mi intervención para pasarle a Ale con tres cosas que es lo que queríamos armar en este nuevo marco que estábamos armando. El nuevo marco, el nuevo framework que iba a reemplazar a la ley de contrataciones debería tener tres cosas por lo menos. En primer lugar, la colaboración, o mejor dicho, la participación temprana de la empresa ejecutora en el diseño, es decir, en el desarrollo del expediente técnico. Es decir, no queríamos más el modelo del OCE que te separa ambos contratos en momentos diferentes, ¿no? Primero se hace el expediente técnico y después se hace la obra. Eso estamos convencidos que para mí particularmente, es la razón fundamental por la cual la ley de contrataciones suele fracasar constantemente, ¿no? Entonces queríamos un sistema donde ambos contratistas trabajen en paralelo, trabajen en manera concurrente. A eso a eso se llama en realidad participación temprana del ejecutor en el expediente técnico. No significa que el ejecutor va a ser responsable del expediente. Significa que el ejecutor cuando ejecuta suele eh, cuestionar cosas de diseño, suele encontrar fallas, errores, inconsistencia, suele hacer observaciones. Ya, pero eso lo suele hacer cuando, en plena ejecución. Cuando estamos en un 15, 20, 30%, 80% de avance, ahí se da cuenta y tenemos que reformular todo, adicionales, y normalmente nos estancamos ahí. En cambio, la idea de su participación temprana es que todo eso lo haga, está bien, porque tiene una experiencia diferente de ejecutor al de diseñador, lo haga en el diseño, con protocolos establecidos, con momentos establecidos, con formatería establecidos, con incentivos establecidos. Hay que diseñar todo un sistema, un mecanismo, un articulado, un conjunto de procesos, una organización para eso. Entonces, primer punto fundamental que queríamos en este nuevo modelo
era la participación temprana del ejecutor. Y ojo, no creas que el modelo iba a salir en un año, teníamos solamente cuestión de meses, ¿no? Por eso eran solamente 14 horas como piloto. La segunda cosa que queríamos era la actuación de la supervisión de obra, ¿no? A estas alturas ya muchos estamos convencidos, yo estoy convencido de lo nefasto que suele ser la supervisión de obra, ¿no? Porque la relación que tiene un supervisor de obra, no sé si me están escuchando supervisores, en fin, tal vez ustedes sean los únicos que hacen bien las cosas, pero en general la supervisión de obra no sirve. ¿Por qué? Porque estamos delegando en un tercero lo que la entidad naturalmente debería hacer. ¿A quién de las partes de una obra pública, la entidad, el ejecutor, el proyectista, cuál de las partes es el realmente interesado de que la obra se haga? El único que tiene la motivación real es la entidad pública. La entidad pública no debería dejar ese rol, ¿no? De chequear y supervisar su hijo, su proyecto, ¿no? Eh, y sin embargo lo hace. Y no solamente lo hace, no solamente lo terciariza, sino que además le da mucho poder. Según la ley de contrataciones, el supervisor de obra tiene muchísimo poder. ¿Por qué? Porque no solamente revisa la calidad, las especificaciones técnicas, también revisa sobre todo y pasa por ahí, es como una aduana, las modificaciones. Entonces se le está dando el sartén por el mango. Si las modificaciones van a pasar por el supervisor antes que la entidad, yo sé que la entidad es la que define finalmente, pero la entidad normalmente va a hacer lo que el supervisor le dice. Eh, Ahí automáticamente se rompe el equilibrio de Natch, ¿no? El equilibrio contractual, y lo que va a atender naturalmente es que las partes externas, es decir, supervisor y ejecutor, se coludan. ¿Les suena raro eso? Bueno, eso es lo que suele pasar constantemente, ¿no? Y es natural y es previsible que sea así. Eso no se corrige con normas. Las normas no pueden inventar comportamientos. Ese es un comportamiento natural. Entonces, queríamos justamente afinar esta mala relación que hay entre el supervisor, la entidad y el supervisado y el contratista. Y de hecho, queríamos que la supervisión sea pues parte de la entidad, ¿no? Por ejemplo. O en todo caso, que sea una supervisión de calidad solamente y no que pasen las modificaciones por ahí, que las modificaciones se manejen de una manera diferente, ¿no? El supervisor no debería inmiscuirse en temas de modificaciones. Esa es la segunda cosa. Teníamos que diseñar nuevamente, no solamente un artículo. Primero tienes que diseñar un conjunto de procedimientos, la institucionalidad que se necesita y el articulado viene al final, ¿no? Y la última cosa que queríamos desarrollar también, algo diferente a la ley de contrataciones, es básicamente el tema de, el tema del proceso de selección en sí. No queríamos un proceso de selección engorroso, como lo es una licitación pública. Todas estas obras pasaban de los 2, 3 millones, por lo tanto iban a ser licitación pública, que en promedio a Sedapal le toma casi como 4 a 5 meses. Y ese promedio de las entidades públicas, el promedio de las entidades públicas es segunda licitación en 6 meses. Y normalmente se caen las licitaciones porque hay impugnaciones y todo lo que conocemos. Entonces queríamos un procedimiento, un proceso de selección mucho más ágil, eh, mucho mejor, que me seleccione realmente al mejor de todos, ¿no? Mucho más transparente, pero a su vez corto. ¿Y por qué queríamos eso? Porque sabíamos que se puede hacer. De hecho, nuevamente, volvamos a Panamericanos. En Panamericanos uno de los éxitos grandes fue el proceso de selección. Totalmente transparente, abierto, incluso internacional, corto, y normalmente quien ganó, y eso lo podemos ver, era el mejor, ¿no? La mejor opción. Entonces, esas tres cosas era lo que queríamos implementar en un modelo contractual diferente al tradicional. Por supuesto que una vez que diseñas todo esto, eso se aterriza en un modelo de contrato, en un formato. Y ahí nos vino en la cabeza el contrato NEC, que es el contrato colaborativo más conocido que tenemos por los panamericanos justamente, pero sabíamos que habían más. Cuando hicimos el análisis en panamericanos, no solamente se analizó el NEC, se analizó también el PPC 2000, por ejemplo.
Y sabíamos desde siempre que existen otros contratos, como por ejemplo el Consensus Doc, el Haya, hay varios contratos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, al final todo esto se reduce finalmente en un formato especial de contrato. ¿Cuál iba a ser el modelo? ¿El NEC? ¿El AFC One? ¿La Alianza? ¿El Haya? ¿El Consensus? En fin, teníamos que decidirlo. La verdad que todavía no estaba decidido, ¿no? Entonces, estas ideas las teníamos muy claras. Lo que teníamos que hacer entonces es, ahora que teníamos la norma que nos exoneraba la ley de contrataciones, ponerlos a trabajar inmediatamente en aterrizar todo eso. Y para aterrizar todo eso es que justamente contratamos a Ale. Yo de por sí era consultor también y tuve que ampliar el equipo justamente Alejandra, que es los detalles que te voy a explicar a continuación, ¿no? Alejandra, por favor. Anthony, muchas gracias por esa introducción. Gracias a todos en realidad por darse un tiempo de escuchar esta experiencia y definitivamente hay mucho por hablar, ¿no? Pero bueno, el tiempo es corto, seré lo más concisa posible. Voy a compartir una pequeña PPT para que sea más dinámico y puedan entender. Y continuar justamente con lo que bien has narrado de lo que ha sido la experiencia de la implementación de esta metodología de trabajo colaborativo. ¿Qué ha pasado aquí entonces? ¿Cuál era la necesidad de CEDAPAL de tener un contrato colaborativo, ¿no? Básicamente, como bien lo ha narrado el profesor Anthony, teníamos que nosotros dar cierta asesoría en la mejor elección, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de este proyecto, estamos hablando de la liberación de la interferencia y las condiciones normativas, digamos, toda esta posibilidad, se nos abre una luz para justamente proponer y explicarles todas estas modalidades de contratos que tenemos en el mercado, ¿no? Porque inicialmente el mercado peruano podría pensar que el contrato colaborativo, digamos, más usado es el NEC 3, pero en realidad tenemos prácticas tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, formatos que bien han sido utilizados al elegirse un sistema de entrega de proyecto IP, ¿no? Que es un sistema integrado. Esto que permite, pues definitivamente, que al decidir entregar un proyecto de manera integrada, se va a hacer un estudio temprano de todas las relaciones contractuales, de todos los riesgos asociados, de la coyuntura política, socioeconómica, ambiental, de la innovación, etcétera, etcétera, de todo lo que vincula a un proyecto, para que sepamos de dónde vamos a partir y qué es lo que necesitamos, ¿no? En este caso específico, particularmente, yo fui de la iniciativa en utilizar el FSC1. ¿Y por qué el FSC1 y no un NEC 3? Para empezar, teníamos varios retos dentro del tiempo que nos dan, que es primero el tiempo. Ustedes saben que toda gestión de tiempo, toda gestión de cambio lleva un tiempo para poder aplicar las metodologías debidas para que justamente el equipo de trabajo lleve a utilizar estas prácticas, se lleve a capacitarse, a entender tanto por el lado del conocimiento como por el lado de la práctica qué significa trabajar bajo un contrato colaborativo, ¿no? Entonces, nosotros propusimos el FEC1 porque resulta ser que es un contrato, un modelo de contrato del Reino Unido que es mucho más fácil de digerir, ¿no? Entonces, es más, dentro de la creación misma del FEC1, su líder, que es David Mosey, indicaba mucho que este formato se había hecho con la idea de que se aplique en cualquier jurisdicción, ¿no? Independientemente del sistema legal, ¿no? El Common Law o el Civil Law, FEC1 iba a ser aplicado en cualquier jurisdicción. Entonces, se le propuso a CEDAPAL que pues, el FEC1 funcionaba como una suerte de paraguas, se le llamaba, ¿no? ¿Por qué un paraguas? Porque el FEC1 es justamente como podemos ver acá,
es una suerte de tema que engloba distintos contratos, ¿no? En caso el mandante tenga distintos proyectos, ¿no? Y para el caso de SEAPAL, en efecto, se decidió, por un tema de presupuesto, hacerlo en 3 paquetes. Entonces, finalmente teníamos 3 contratos, ¿no? Íbamos a tener 3 contratistas, iban a haber distintos stakeholders, ¿no? Pero siempre procurando llegar a los objetivos del proyecto, en costo, en calidad, en tiempo, ¿no? Entonces, para esta modalidad fue indispensable primero hacer una serie de entrevistas o talleres, ¿no? En donde podíamos llegar a digamos, un diagnóstico organizacional. Evidentemente, el tema del tiempo con el cual contábamos fue bastante retador. Y lo primero que hicimos fue ver, bueno, de tener una capacitación con ellos en temas relacionados al gerenciamiento de proyectos. Estos temas involucraban riesgos, involucraban el uso de BIM, involucraban también la gestión de equipo, ¿no? Para que justamente llevemos a través de digamos, a través de esta radiografía que íbamos a tener mediante el informe de diagnóstico, cómo podríamos convertir el equipo de trabajo de SEAPAL hacia un equipo de trabajo de alianza que no solamente involucre al equipo de SEAPAL, sino también que involucre a los otros contratistas, ¿no? Y es así donde nosotros pues partimos de desarrollar unos lineamientos de evaluación y contratación con prácticas, con terminología de gestión colaborativa, pero en base al IPD, ¿no? Entonces, una de las peculiaridades de este FAC1 es que es realmente mucho más ligero de procesar en términos de redacción. Es una redacción bastante simple, se utilizan muchos formatos, ¿no? Es más, es un contrato, un modelo de contrato que ha sido desarrollado por gerentes de proyecto, ingenieros, arquitectos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la peculiaridad, además de que pueda funcionar como una especie de paraguas, ¿no? La peculiaridad es que existe una figura que se llama gerente de alianza. Este gerente de alianza tiene un rol contractual, tiene obligaciones contractuales, y estas obligaciones contractuales resultan ser trascendentales para poder llevar a cabo las decisiones ágiles, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, y estoy hablando aquí ya de formas de trabajo. Al final, lo que quiero darles a entender a ustedes es que por más de que nosotros escojamos un formato de trabajo, un formato contractual colaborativo, como el NEC 3, puede ser el NEC 4, puede ser el FAC1, aquí existe un fuerte enfoque de gestión de proyectos y un fuerte enfoque de diagnóstico organizacional, porque si no sabemos cómo está la organización, ya sea una entidad pública o privada, en líneas generales, no vamos a saber cómo proceder a implementar metodologías colaborativas. Entonces, justamente lo que se realizó fue el desarrollo de estos lineamientos de evaluación y contratación en base a diagnósticos, luego de tener capacitaciones, luego de tener que abordar talleres de riesgos con todos los equipos, digamos, que estaban involucrados en este proyecto, ¿no? Y entonces uno de los puntos bastante significativos fue qué es lo que sucede generalmente en la ejecución de un proyecto que conlleva a que se descuide, por ejemplo, la gestión de riesgos, ¿no? Que es la gestión de riesgos dentro de un contrato colaborativo es bastante trascendental, ¿no? Y pues evidentemente conversando con el equipo de SEAPAL y escuchando sus experiencias, lecciones aprendidas, evidentemente hemos revisado toda la parte del proceso de selección y se propuso que exista un factor de riesgos, una evaluación de puntos, pero a través de todo lo que es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Y esto en realidad es un poco de lógica porque sucede cuando se adjudica usualmente, y es un enfoque tradicional, a un contratista,
Y digamos que el contratista al inicio empieza bastante emocionado, va a desarrollar su matriz de riesgos, y en la práctica solamente queda en papel, ¿no? Y esto es un contrato distinto, ¿no? Entonces propusimos que efectivamente se considere un puntaje para la calificación del postor y justamente para que se decida adjudicarlo o no, ¿no? Entonces se enfatizó en tener una propuesta de gestión de riesgos que permita en todo momento a CEDAPAL, en este caso, estar actualizada de cómo se estaba llegando a la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos es un elemento importante para el desempeño del proyecto. En este punto, y quiero traer a colación lo que dijo Anthony, ¿no? Por el tema del supervisor, preguntamos, ¿realmente qué sirve tener un supervisor? Y cómo han sido, digamos, cuáles han sido los resultados que se han obtenido en lo largo de todos estos años, ¿no? Y pues la verdad es que no dimos con un resultado que realmente sume al resultado del proyecto. No significaba un gran impacto tener un supervisor. Sin embargo, y aquí viene la figura del administrador de contratos. Tener un administrador de contratos es un tema bastante distinto porque el administrador de contratos se involucra con cada contrato, ¿no? Tiene que conocer todo el contrato a nivel contractual y a nivel técnico para que se llegue a los objetivos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Hacer gestión, ¿no? Entonces, uno de los elementos débiles que veíamos es la falta de capacitación en temas de gerenciamiento de proyectos, en temas de gestión contractual, y propusimos que en lugar de la figura del supervisor, exista una figura que se llama administradores de contratos. Entonces, al tener 3 paquetes, teníamos en realidad para cada paquete 3 administradores de contratos, y para este caso nosotros también propusimos actividades y roles que debían de ejecutar cada perfil, ¿no? Del administrador de contratos. El administrador de contratos tiene que hacer esto, está obligado a, por ejemplo, a reunirse semanalmente con su parte, a colaborar en cualquier reunión que surja a través de Grupo Central, ¿no? Que ahora lo voy a explicar. El administrador de contratos tiene que ser bastante activo en la gestión de todo el contrato, en la gestión del costo, en la gestión del plazo, en la gestión del cronograma, evidentemente, ¿no? En la gestión de riesgo, y coordina directamente con el gerente de alianza, ¿no? El gerente de alianza es justamente el encargado de que la alianza funcione. Entonces, su rol es bastante trascendental, porque el gerente de alianza, además de que pues, va a tener que informar al mandante, en este caso CEDAPAL, va a estar detrás de cada administrador de contratos, es decir, de CEDAPAL, va a estar atrás del contratista, va a estar atrás de otros, pues, digamos, otras empresas que formen parte de la alianza. Entonces, el gerente de alianza fue una figura bastante importante, la gestión de riesgos es trascendental en este contrato, y la figura del administrador de contratos en lugar del supervisor fue una decisión, pues, que finalmente se tomó por un tema de resultados y porque era necesario de que la organización mejore con respecto a todo lo que es el gerenciamiento contractual, ¿no? Gerenciamiento para lograr los objetivos, porque una cosa distinta es yo te superviso y te reporto cómo está, y otra cosa es la obligación contractual que yo tengo en mitigar a tiempo los riesgos, en buscar soluciones de manera conjunta, ¿no? Y entonces, todas estas funciones han sido descritas en estos lineamientos de contratación, de evaluación y contratación en CEDAPAL, donde se tocaban temas, por ejemplo, contractuales, ¿no? Y de gestión, ¿no? De requisitos para inicio de obra, acceso a sitio, el cuaderno de obra, se hablaba de cronogramas de actividades, se hablaba de una gestión del diseño, se hablaba de la gestión de comunicaciones, se realizó también un flujo de trabajo por etapas, ¿no? Porque una de las cosas, digamos que mayor efecto negativo trae
de un sistema tradicional es que no existe un vínculo entre el contratista diseñador y el constructor, y eso es la realidad. Entonces, lo que busca la alianza es, al todos firmar este documento, el diseñador, el contratista constructor, pueden haber varios contratistas, ¿no? Entonces, los obliga a comunicarse, ¿no? Entre ellos, a desarrollar estrategias para el suministro de, pues, de bienes y servicios, plantear y trabajar hasta quizá juntos un master plan, porque lo que busca la alianza es finalmente que se cumplan los objetivos del proyecto, ¿no? En costo, en plazo, en calidad. Y al margen de que cada contratista tenga su contrato, ¿no? Lo que se busca en la alianza es incentivar a los contratistas a que colaboren entre ellos, ¿no? Y es por eso que viene todo el tema del grupo central, ¿no? Y finalmente, ¿qué es el grupo central, ¿no? Uno dice, ay, pero ¿qué el grupo central qué es eso? El grupo central, pues es una figura que lo proponen muchos formatos de contrato de alianza, donde, bueno, como podemos ver, observar aquí, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Por eso es que es la relación, digamos, entre partes no es jerárquica a comparación de otros contratos, ¿no? Aquí lo que se busca siempre es una comunicación ágil, que el administrador de la alianza, como se llamó en este caso, no gerente de alianza, el administrador de la alianza sea una figura que incentive a esta comunicación y a las decisiones que se puedan tomar con respecto al proyecto. Y es ahí donde el grupo central funciona como una suerte de comité decisorio, donde pues el administrador de alianza convoca estas reuniones, convoca al gerente o el residente o representante de cada contratista, convoca al administrador de contratos vinculado al contrato justamente que se va a conversar, o pueden ser, digamos, puede ser un tema genérico de la alianza, ¿no? Y un tema bastante importante es que en esta figura se propone, el formato mismo de la alianza propone de que dentro del grupo central exista la figura facultativa de un asesor independiente. Entonces, el asesor independiente, lo que, digamos, el objetivo es que éste logre ayudar con sus consejos, ¿no? Con su asesoría, una solución o una decisión que sea de bien común para todos, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros que estamos en proyectos sabemos que muchas veces hay temas que no es fácil llegar a una solución, ¿no? Sobre todo si son temas relacionados a plazos, adicionales, ¿no? Y esta figura independiente, entonces, lo que pasó en la realidad es que ustedes me imagino que han escuchado la figura del Dispute Board, ¿no? Es una figura, un mecanismo alterno de solución de conflictos, es una figura anglosajona que le hemos heredado aquí en Perú ya hace un par de años. Y entonces nosotros tenemos el Centro de Resolución de Conflictos de la Católica, donde hay un reglamento, ¿no? Y donde existe la figura del adjudicador, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución para este caso específico en relación a la gestión de controversias? Es que se iba a nombrar a un adjudicador para que este profesional, en tanto exista un desacuerdo, ya sea a nivel técnico o contractual, pueda tomar decisiones que puedan ser mucho más rápidos, ¿no? Para no impactar el tema operativo ¿no? El día a día del proyecto, ¿no? Y este profesional, que es un experto, generalmente son ingenieros, expertos en las ingenierías de cada proyecto, ¿no? Entonces, o también son expertos que saben mucho de gerenciamiento contractual, de cronogramas, ¿no? Y justamente lo que se estipuló es que este experto pueda servir también y hacer uso de sus facultades consultivas al grupo central y de esta manera pues ir destrabando las decisiones, ¿no? Evidentemente, como les he mencionado, inicialmente partimos de un diagnóstico, vimos una realidad, vimos a nivel de radiografía cómo estaba la organización, propusimos los lineamientos de evaluación y contratación, se implementaron los contratos, cada paquete tenía contratos, fueron 3 contratos,
EPC, ¿no? Desarrollo de ingeniería, procura y construcción, imagínense, ¿no? El nivel de comunicación que teníamos que tener para que los 3 contratistas puedan trabajar de manera colaborativa, ¿no? Había mucha gestión de riesgos, bueno, toda esta fue la etapa de la implementación, ¿no? Y cuál sí, lo que quisiera transmitirles es que justamente todo ese trabajo ha sido bastante significativo, creo yo, no solo por el éxito que esto involucra haberse implementado en Perú por primera vez, un trabajo así, sino que en definitiva es una herramienta, digamos, que va a servir para que constantemente, en este caso CEDAPAL, pueda tener lecciones aprendidas, pueda proponer mejoras, pueda, de hecho, aplicarlo a otros proyectos, pero esto es un ejemplo a nivel nacional. Hay seguramente otros proyectos que quisieran aplicar estas formas de trabajo, ¿no? Y como para ir cerrando la idea, es importante el trabajo y la participación temprana, ¿no? Como lo había dicho Anthony, para poder identificar los riesgos, para hacer gestiones de trabajo colaborativa, ¿no? Justamente el tema del diseño es importante involucrar al constructor, porque él sabe de lógica de constructibilidad, ¿no? Y evidentemente desarrollar las estrategias de adquisición y procura, ¿no? Los planes para cada fase, ¿no? Entonces es importante este tema y que sepamos de que siempre van a haber mejoras que hacer, van a haber lecciones aprendidas, y de hecho esto es algo yo creo que muy positivo, porque queda y se adhiere a la organización, no es que simplemente es por este proyecto y se va, ¿no? Y se van las buenas prácticas, y bueno, las buenas prácticas se utilizan solamente para un único proyecto, no, la idea es de que la oficina de proyectos de CEDAPAL y de cada organización mantenga esa cultura organizacional, desarrolle metodologías de trabajo colaborativo, realice constantes capacitaciones, porque la idea es buscar la mejora continua en estas prácticas de trabajo, ¿no? Y por eso es que en el curso también con Anthony hablamos de temas referentes a la PMO, ¿no? Al BIM, que es bueno, es una metodología bastante importante hoy en día, ¿no? Y sobre todo porque ya estamos entrando cada vez a un mundo bastante digital, de inteligencia artificial, y a nivel de nuestro sector, que es la ingeniería y la construcción, siempre tenemos que mantenernos al día, ¿no? En estos conocimientos. Entonces, definitivamente considero que es un caso que se debe de replicar en Perú, etcétera, en toda la región en realidad, y que estamos dando, bueno, pasos firmes, ¿no? Así que, a propósito de lo que Anthony ha mencionado, quisiera comentar y conversar con Anthony, y luego de lo expuesto, ¿qué consideras, Anthony, tú que ha sido justamente un tema ya trascendental del por qué no se optó por un sistema de entrega tradicional? ¿Por qué se optó por no aplicar la ley de contrataciones con el Estado? Anthony. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Para comenzar, ahí hay dos cosas. Un tema, tú lo has dicho, el tema de la gestión del cambio, es decir, no es que a los amigos de CEDAPAL se les ocurrió esta idea, en realidad ellos querían algo diferente, no sabían qué, ¿no? Entonces, siempre hay un trabajo en la mentalidad, en los paradigmas. Yo estoy leyendo las preguntas, por ejemplo, y casi todas las preguntas se nota que lo están haciendo bajo el paradigma imperante, ¿no? Por eso que se cuestiona bastante estos nuevos modelos. Imagínense ahora con CEDAPAL, y lo mismo. Entonces a CEDAPAL lo primerito que se tuvo que trabajar fue en su mentalidad, en sus paradigmas, en el mindset, ¿no? Si no trabajas el mindset, muy poco avanza, porque aquí estamos hablando de romper paradigmas. Entonces, lo más importante y por qué optamos es que una vez que la alta dirección se convenció de esto, era evidente para todos, para ellos, la alta dirección, para nosotros, ¿no? Que teníamos que realizar un trabajo colaborativo, lo cual significa en concreto lo siguiente, porque esta palabra es muy importante, ¿no? Y lamentablemente se ha puesto de moda, y mucha gente que ni siquiera sabe
ni ha participado en el tema colaborativo, habla de colaborativo. Ya todo es colaborativo, ¿no? O sea, mi hijito de 8 años también quiere ser colaborativo. Todo el mundo quiere ser colaborativo. Pero ¿qué significa colaborativo en el fondo? Para el Estado peruano colaborativo significa, y eso fue el convencimiento, y ahí respondo a la pregunta, la concurrencia. Es decir, tú no puedes ser colaborativo en un esquema secuencial. Si primero haces el expediente técnico, lo revisas, lo evalúas, lo apruebas, y luego, meses después, años después, haces la obra con otro proveedor que ni siquiera habla con el proveedor que hizo el expediente, y si hablan es por intermediario. O sea, no hay colaboración en momentos de tiempo diferentes. La colaboración va a implicar la concurrencia, es decir, la ingeniería concurrente. Entonces, lo que queríamos es justamente eso, y eso posiblemente sea lo más importante. Todo es importante, finalmente, como se dan cuenta, hay varios detalles que ha desarrollado Ale, y si tuviese más tiempo lo desarrollaría con formatos y con todo más, pero en esencia, si una cosa podemos escoger es eso que no permite la ley de contrataciones, que en un mismo momento estén trabajando de forma concurrente los actores claves. Entidad, proyectista, ejecutor. Aquí, por ejemplo, una pregunta que nos hacen, he respondido todas las preguntas, por si acaso, aquellos que han hecho preguntas en el chat, les he respondido todas. Uno me dice, pero, nos dicen, pero tanta cosa si ya existe el concurso oferta, o la llave en mano con expediente técnico. Es que no, pues. ¿Por qué suele ser un fracaso el concurso oferta o la llave en mano con expediente técnico en el Perú? Porque son secuenciales. Son secuenciales. ¿Yo qué gano contratando a una sola empresa para que haga expediente técnico y obra si lo va a hacer secuencial? ¿Saben qué hace la empresa que gana el concurso oferta o la llave en mano? Lo mismo que una entidad pública. Primero contrata al expediente técnico, es más, ni siquiera contrata al expediente técnico completo. Contrata al arquitecto, termina el arquitecto sus planos, despide al arquitecto, luego al estructuralista, hace los planos, despide al estructuralista, luego al mecánico, luego al eléctrico, y así en secuencia. Se termina todo, hace la consistencia en el INVIERTP, se termina todo, ya están pasando los años, y luego recién contrata a de la obra. Entonces, ¿de qué me sirve el concurso oferta? ¿De qué me sirve la llave en mano? Si es secuencial, ahí no hay colaboración. Y entonces, ¿se dan cuenta? Esa pregunta es la típica pregunta de las personas que están en el paradigma antiguo. Y eso es difícil de aceptarlo. Estamos acostumbrados desde chiquitos, ¿no?, a que primero se haga el expediente y después la obra. Bueno, y esa es la secuencia normal, pero eso no significa que estos dos actores tengan que actuar en momentos diferentes. En cambio, en este modelo, actúan casi en paralelo, y con una supervisión que va a ser también en paralelo con la misma entidad como actor, ¿no? Entonces, eso básicamente sería, Ale. Y yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? En específico, que es una de las preguntas que, digamos, estoy viendo acá, que se repite de alguna manera varias veces. La puedo resumir así, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales retos, Ale? Tú que has estado ahí, hemos estado ahí, pero tú sobre todo has estado ahí, al implementar esta metodología de trabajo. Si pudieses resumir los principales retos, así en esencia. Sí, esto, en cortito nomás. Mira, existió mucha resistencia al cambio de los funcionarios con respecto al conocimiento de lo que significa trabajar en una alianza, ¿no? Y por eso es que tuvimos bastantes sesiones de trabajo, largas sesiones de trabajo sobre temas de gestión de riesgos, ¿no? Cambiar ese paradigma. Luego, entender, otro reto es la gestión de stakeholders, ¿no? Porque, como tú bien lo comentaste sobre este proyecto, habían otras entidades involucradas, como era el ATE, ¿no?, el MTC, municipalidades, ¿no? Y entender de que no se le podía trasladar un riesgo a un contratista si ese riesgo no es de su gestión, no es de su dominio, ¿no? Entonces, para poder entender ese punto es, por favor, ¿por qué le van a trasladar a este riesgo al contratista si este contratista no se encuentra en mejor posición contractual para poder mitigarlo?
les preguntábamos, ¿quién se encuentra en mejor posición para mitigar ese tema, trámites, etcétera? ¿El MTC? Sí, ok. Hay que hacer una gestión con el MTC, involucrarlo, ¿no? Entonces, el tema de los stakeholders sí fue bastante interesante. Y otro reto ha sido de que están acostumbrados a utilizar la ley de contrataciones, ¿no? Ese sí es un tema bastante incidente, ¿no? Porque la ley de contrataciones me decía esto, pero estos lineamientos no lo dice, entonces, no. Entonces, ahí yo creo que muchos de estos temas se pueden solucionar con las capacitaciones, ¿no? Es importante que los funcionarios públicos tengan conocimientos en gerenciamiento de proyectos y justamente de pocos puedan ir implementando esta metodología de IPD en sus proyectos. De a pocos, es tal cual lo hicieron en otros países. ¿Cómo, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo creen que empezaron en Reino Unido a aplicar estos contratos? Remóntense a aquellas épocas, con proyectos pilotos. ¿Cómo funcionó el FSC-1 con un proyecto piloto? Todo empieza de a poco, ¿no? Justamente los proyectos pilotos buscan lecciones aprendidas para que se pueda ir mejorando en la práctica y haciendo uso de estas metodologías en proyectos más grandes. Pero es necesario ya hacerlo, ¿no? No que quede con la intención, sino que realmente existan políticas públicas que permitan esta apertura a la ley de contrataciones con el Estado, porque la ley de contrataciones es muy rigurosa. Por ahí he visto que están preguntando si es que se puede aplicar esta metodología y tal. Esto vamos a verlo con los nuevos cambios a la ley de contrataciones. Ojalá que hayan más cambios hacia un enfoque IPD, y de seguro que sí se va a poder, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Hasta ahora la gran traba es que no tenemos apertura normativa, a no ser que salgan decretos de urgencia, exceptuándose de la aplicación de la ley de contrataciones, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, eso por mi lado. Gracias, Anthony, más bien por tu tiempo. Sé que estás full, ya te libero. Y le doy pase al equipo de la escuela, ¿no? Bien, muchas gracias, profesora y profesor, por este espacio. Antes ya de pasar a la segunda parte de este conversatorio, que es la parte comercial, quisiera brevemente preguntarle a ambos, como docentes del curso de Herramientas para la Inversión Pública, ¿cómo es que vinculan lo expuesto y lo visto en este caso de CEDAPAL con los contenidos de la clase? Si me permite, Ale, yo Sí, ya sí. tengo que retirarme porque tengo una clase justo en estos momentos, pero quisiera aprovechar para responder la mitad de la pregunta y tú la complementas, por favor. Por supuesto. Se pueden dar cuenta fácilmente en el chat. Los que están haciendo preguntas en el chat en estos momentos son muy buenas preguntas. Insisto, casi todas siguen un mismo paradigma, pero está bien, es el paradigma que tenemos. Pero se dan cuenta que estamos respondiendo todas las preguntas. Porque y ese es el tema. Lo tenemos claro cómo una PMO se puede implementar en el Estado. O sea, hablar de PMO no hablamos de una PMO teórica, porque de PMO hay un montón de gente que ahora conoce de PMO, pero una PMO en una municipalidad, ¿cómo lo implementas? Una PMO en un gobierno regional, ¿cómo lo implementas? O en un ministerio, ¿cómo lo implementas? ¿No? Igual también con el BIM. Igual también con el tema colaborativo. Entonces, el primer tema es tener los conceptos bien claros y conocer nuestra realidad y aplicar lo que las buenas prácticas dicen últimamente mucho, ¿no? El tailoring, el traje a medida, la adecuación. En las respuestas, nomás todas las respuestas se pueden dar cuenta de eso. Eso es lo que hacemos en clase. No solamente decimos cosas teóricas, que para eso hay un montón de cursos, y gratis además en internet, sino que con el conocimiento del Estado peruano y su complejidad, las adecuamos, ¿no? Eso sería parte de la respuesta, estimado, y te dejo, Ale, y les dejo a todos. Anthony. Gracias. Chao, cuídate. Gracias, Anthony. En efecto, yo creo que una de las cosas que nos destaca es buscar constantemente estos talleres, se trabaja con casos reales, ¿no? La audiencia es bastante interesante, la mayoría son funcionarios públicos, hay quienes no, que justamente buscan implementar cómo
implemento, no solamente desde un punto de vista teórico, sino cómo implemento yo, por ejemplo, un proyecto utilizando filosofía o sistema de entrega de proyectos IPA. ¿Qué necesito saber yo para poder llevar a cabo? Se explica muy bien el tema de la alianza, pero también se explica, por ejemplo, temas relacionados a los NEC 3, NEC 4, con la idea de que justamente los alumnos puedan entender de que el mercado es diverso, de que existen otras opciones contractuales que no necesita ser el NEC 3, si es que no pueden, por temas organizacionales. Se pueden utilizar otras prácticas, se habla mucho de gestión de riesgos, se hacen talleres de gestión de riesgos, se habla también del BICI, que es una herramienta de gestión de proyectos que lo ha desarrollado la Universidad de Stanford. Y esta herramienta BICI pues, es bastante significativa para que se pueda ejecutar el IPD, ¿no? Con éxito. Entonces se hablan de métricas, se explican las métricas, cómo llegar a justamente a llevar el control del día a día de la gestión contractual, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo en términos de práctica, ¿no? Y bueno, de verdad que les recomiendo bastante, espero que puedan inscribirse lo más pronto, y yo a continuación le voy a dar entonces pase al equipo para que pueda explicar todos los detalles de las próximas fechas y la inscripción. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, profesora. Y ya para finalizar este espacio, le doy pase a nuestra colega Wendy Quiñones, quien es la asesora comercial del curso. Y como menciona la profesora, comentará un poquito sobre el inicio, la inversión, entre otros. Adelante, Wendy. Muchas gracias por el pase, Marquito. Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Herramientas para la Inversión Pública, PMO, Contratos Colaborativos y BIM, que está por iniciarse el 8 de mayo. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Siguiente PPT, por favor. Bien. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo ello bajo el respaldo académico de la PUC. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega a compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. La propuesta académica del curso de capacitación de herramientas para la inversión pública cuenta con un total de 40 horas académicas que se divide en 32 horas sincrónicas de clases en vivo y 8 horas de actividades asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Nuestros docentes a cargo del curso son el profesor Anthony Moreno Reaño y la profesora Alejandra Ulfe Godoy, ambos con amplia experiencia y trayectoria en el sector público. Siguiente PPT, por favor. Bien. Nuestro curso inicia este 8 de mayo. Los horarios para las sesiones en vivos con los docentes serán los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 850 soles y actualmente contamos con un descuento por pronto pago hasta el 1 de mayo con una inversión de 800 soles, previa inscripción en el campus virtual. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, el descuento corporativo, que aplica a partir de 2 participantes y la inversión sería de 750 soles cada uno. Para que puedan aplicar esta tarifa corporativa, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos o el de sus compañeros, amigos o familiares. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta el martes 2 de mayo hasta las 5 de la tarde. Muy importante, por favor, colocar sus datos en el formulario que estamos dejando para que nos podamos contactar de manera posterior y poder darle mayor detalle. Siguiente PPT.
En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o al correo wquinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Y por último, a quienes se encuentren interesados en complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria el curso de capacitación Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte-PE, que es de 40 horas académicas e inicia el 22 de mayo. Y también tenemos en convocatoria el programa de especialización en inversión pública, que es de 150 horas académicas, también es modalidad a distancia y su inicio es el 28 de junio. Nuevamente agradecerles por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Herramientas para la Inversión Pública. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Wendy. Simplemente para complementar esta última parte, es que, bueno, tanto el curso de Invierte-P como el programa de especialización en inversión pública, ambos están a cargo del profesor Anthony Moreno, ¿no? En el caso del programa de especialización son más docentes porque es un programa más extenso, pero el curso de Invierte-P solo lo dicta el profesor Anthony. Así que, bueno, ya terminamos con este espacio comercial. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención y voy a dejar esta lámina un par de minutos más para que puedan anotar los datos de Wendy, así como también puedan inscribirse en el descuento corporativo por si les interesa. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.